Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. Parte 1. La Sabia, capítulo 5. Gowen se movía entre los pantanos con agilidad, como le había enseñado la Dama de las Hadas. De hecho, solo ella habría podido detenerlo, y de hecho, durante el primer día de viaje, temió que Caelian la enviara en su busca. Pero bien fuera porque la dama se hubiera negado o porque su madre adoptiva no había pensado en pedirle ayuda, el caso es que no vio nada excepto las ruidosas aves acuáticas, una familia de nutrias y los silenciosos ciervos rojos. Durante 7 años no había abandonado el valle de Avalon, pero le habían enseñado las fronteras entre los territorios tribales de Britania y los campamentos y las ciudades romanas, así como un mapa de la red de líneas de energía que surcaban la Tierra. Sabía lo suficiente para encontrar el camino hacia el norte y su habilidad en la talla de madera le proporcionó comida a lo largo del camino. Tras 2 semanas de viaje, llegó a las puertas de Deva. Lo primero que pensó fue que nunca había visto tanta gente junta haciendo tantas cosas al mismo tiempo. Enormes carros tirados por bueyes y cargados con arenisca roja traqueteaban por el camino que conducía al campamento que habían levantado al otro lado de la ciudad. Partes del muro de adobe se habían derrumbado y estaban siendo reconstruidas con piedras. A pesar de que no parecía que tuvieran prisa por terminar, pues la zona estaba totalmente pacificada, estaba claro que los romanos pretendían que siguiera estando segura. Aquello hizo que se estremeciera. Los druidas se mofaban de las preocupaciones romanas por el poder temporal, pero también aquello era una manifestación del espíritu, y la fortaleza de piedra roja era su santuario. No había vuelta atrás. Gowen, intentando recordar el latín que siempre había pensado que no le serviría para nada, atravesó el arco de entrada detrás de una fila de burros cargados con sacos llenos de enseres de cocina, y entró en el mundo romano. Te pareces mucho a tu padre, y sin embargo, me cuesta reconocerte. Maselio Severo miró al joven y después apartó la vista. El anciano había estado haciendo eso desde que Gowen había llegado, como si no supiera si sentirse contento o consternado de tener por fin a su nieto. Yo me sentí igual cuando descubrí quiénes eran mis padres, pensó Gowen. No espero que me reconozcáis, dijo en voz alta. Poseo ciertas habilidades y creo que sabré ganarme la vida. Elio se irguió, y Gowen vio por primera vez al oficial romano que había sido. Su enorme constitución estaba encorvada por la edad y su pelo no eran sino 4 mechones blancos. Sin embargo, debía de haber sido un hombre fuerte. Aunque la pena le había dejado surcos en el rostro, parecía conservar sus habilidades mentales intactas, de lo que Gowen se alegró. ¿Temes avergonzarme? Maselio sacudió la cabeza. Ya soy demasiado viejo para avergonzarme por nada, y tus hermanastras están casadas o prometidas, así que tampoco las afectará en su futuro. Aún así, la adopción sería la manera más sencilla de darte mi nombre si eso es lo que deseas. Pero primero tienes que contarme por qué has venido a mí después de tantos años. Gowen descubrió que estaba siendo escrutado por la mirada de águila que sin duda había hecho temblar a más de un recluta, y se concentró en sus manos cruzadas. La dama Caelian dijo que habíais preguntado por mí. Ella no os mintió, añadió con rapidez. Cuando lo hicisteis, ella aún no sabía dónde me encontraba yo. ¿Y dónde estabas? La pregunta fue pronunciada con suavidad, y Gowen sintió el hálito del peligro. Pero aquello había sucedido hacía mucho tiempo. ¿Qué daño podía hacerle al viejo saberlo? Una de las jóvenes que cuidaban de los niños en la casa del bosque me escondió cuando mi otro abuelo, el archidruida, se llevó a mis padres prisioneros. Y después, cuando terminó todo,
Cailean me llevó con ella a Avalon. Ya no hay druidas en la casa del bosque, dijo Maselio como ausente. Bendehead, tu otro abuelo, murió el año pasado, según dicen, aún balbuceando paparruchas sobre reyes sagrados. No sabía que quedaran druidas en el sur de Britania. ¿Dónde está Avalon? La pregunta llegó de una manera tan repentina que Gowen respondió antes de poder preguntarse por qué quería saberlo su abuelo. Es un lugar muy pequeño, dijo tartamudeando. Una casa con unas cuantas mujeres y algunos ancianos y una comunidad de nazarenos al pie de la colina. Ahora entiendo por qué un joven como tú querría irse de allí. Maselio pareció recobrar la actividad y Gowan empezó a relajarse. ¿Sabes leer? Sé leer y escribir en latín tan bien como hablarlo, lo que no es gran cosa, respondió Gowan. No era momento de alardear de que los druidas le habían enseñado a memorizar enormes cantidades de leyendas. Sé también tocar el arpa, pero la verdad es que, añadió recordando lo que le había enseñado la dama de las hadas, cazar y tallar la madera son probablemente mis habilidades más útiles. No lo dudo, eso es muy interesante, pero los Maselios hemos pertenecido siempre al ejército, dijo el anciano con un retraimiento repentino. ¿Quieres ser soldado? Viendo la esperanza en los ojos del hombre, Gowen intentó sonreír. Hasta hace solo media luna yo iba a ser druida, pensó el joven. Convertirse en soldado supondría un rechazo total a esa parte de su herencia. Maselio prosiguió. Te buscaré un puesto. Es una vida interesante, y un hombre inteligente puede ascender de soldado raso a cierta posición de autoridad. Evidentemente, la promoción no es algo que se pueda conseguir así como así en un país tan tranquilo como Britania, pero puede que cuando tengas algo de experiencia te envíen a alguna zona fronteriza. Mientras tanto, intentaremos que parezcas un poco más romano. Gowen asintió con la cabeza y su abuelo sonrió. El mes siguiente lo pasó con Maselio, acompañándolo en sus paseos por la ciudad y leyendo en voz alta con él los discursos de Cicerón y la versión de Tácito de las guerras de Agrícola. Los magistrados dieron fe de su adopción y recibió las primeras lecciones de cómo llevar la toga, una vestimenta cuyo plegado convertía el hábito de los druidas en el colmo de la simplicidad. Durante las horas en que estaba despierto, el mundo romano lo absorbía, pero en sus sueños volvía su espíritu hacia Avalon. Veía a Cailean, que enseñaba a las doncellas. Había nuevas arrugas en su frente, y de vez en cuando miraba hacia el norte. Quería decirle que estaba bien, pero cuando se despertaba sabía que no podía enviar un mensaje sin comprometer a Avalon. La víspera de Beltane tuvo un sueño inquietante en el que se le apareció el Thor iluminado por las fogatas. Sin embargo, no veía a Siana por ningún sitio. Su espíritu abarcó más espacio, oscilando como un imán en busca de ella. No fue en el Thor, sino en el banco de piedra que había junto al pozo sagrado donde la encontró. Sin ti no siento deseos de danzar alrededor de las hogueras. ¿Por qué me has abandonado? ¿No me amas? Preguntó la imagen onírica llena de pena. Te amo, respondió él, pero en Beltane todos sirven al señor y a la dama. No la doncella que guarda el pozo, respondió con cierto orgullo amargo. El padre Paulus dirige ahora a los nazarenos y no consiente la comunicación con Avalon. Pero ellos no tienen mujeres sagradas, y ni siquiera él puede negar la voluntad del padre José en este asunto, así que el pozo sagrado es guardado por una doncella de Avalon. Mientras mantenga este encargo, puedo seguir virgen y esperarte. En ese momento le sonrió. Si luego no recuerdas nada de este sueño, que tu corazón al menos recuerde mi amor. Cuando Gowen se despertó, tenía las mejillas mojadas por el llanto. Añoraba a Siana, pero nada había cambiado. Se había apartado del camino de los druidas y solo podría volver a ella como sacerdote. Aproximadamente en las mismas fechas que la festividad del solsticio de verano, los romanos celebraban los festivales de Júpiter. Maselio, como magistrado, costeaba parte de los gastos. Se sentaba junto a otros notables en una plataforma que dominaba el terreno de juego, y Gowen estaba a su lado.
Un día construirán un estadio, dijo lleno de orgullo, y los padres de la ciudad contemplarán los juegos desde una tribuna como el emperador en Roma. Gowen asintió. Su latín había mejorado rápidamente y ya construía bien las frases, aunque lo hablaba con acento britano. No obstante, tenía que pensárselo bien antes de decir nada, y por más que había estudiado a Tácito y a Cicerón, era aún incapaz de participar en las conversaciones ligeras de los otros jóvenes que acompañaban a sus padres aquel día. La mayor parte de ellos eran mucho más jóvenes. Gowen sabía que los que no lo conocían se preguntaban por qué, a su edad, aún no estaba en el ejército, y los que sí lo conocían les contaban a los demás que era un bastardo que Maselio había adoptado inesperadamente. Cuando pensaban que no los oía, se reían, pero los oídos de cazador de Gowen captaban el sonido. El joven pensó con tristeza que aun en el caso de que no lo despreciaran, tampoco podría hacer amigos entre ellos. No entendía la mayoría de las bromas y las que sí comprendía no le hacían mucha gracia. Había elegido Roma, pero no podía repudiar a los britanos de quienes procedía. Contempló la lucha de gladiadores en la arena y lamentó sus inútiles muertes, aunque admiró su habilidad con las armas. No pertenezco a este lugar, pensó con tristeza, del mismo modo que ya no pertenezco a Avalon. Eilund tenía razón. Jamás tendría que haber nacido. Sin embargo, su formación druídica le dio el autocontrol suficiente para no mostrar su desolación, y cuando él y Maselio volvieron a casa, el anciano, contento por el éxito de la celebración, no sospechó nada. De hecho, mientras repasaba los acontecimientos del día, estaba radiante. Muchacho, así deberían celebrarse todos los festivales. Pasará mucho tiempo antes de que Junio Varo o cualquiera de esos charlatanes sea capaz de igualar este día. Revolvió entre la pila de mensajes que tenía en su mesa de trabajo. Se detuvo en uno de ellos y lo desenrolló. Me alegro de que estés aquí, chico, y de que hayas podido ver. Gowen, que acababa de deshacerse de la rígida toga con un suspiro de alivio, lo miró al notar la oscilación en el tono de voz. ¿Qué es eso? Le preguntó. Buenas noticias. Espero que tú pienses lo mismo. Tienes un puesto en el ejército. El mensaje ha debido de llegar mientras estábamos en los Juegos. Debes presentarte en la 9ª Legión, la Hispánica, en Eburacum. ¿Una legión? Gowan no sabía si tenía que sentirse ansioso o asustado, aunque al menos eso lo alejaría de los arrogantes cachorros que lo despreciaban, y tal vez el ejército lo mantuviera demasiado ocupado para añorar Avalon. Bueno, muchacho, esto es lo que te hacía falta. Todos los macelios son soldados, pero bien saben los dioses que voy a echarte de menos. La expresión de Maselio mostraba sus sentimientos encontrados a la perfección, y el anciano abrió los brazos. Cuando Gowan lo abrazó, un pensamiento atravesó su mente. Él también iba a echarlo de menos. La palabra ejército derivaba del término que se utilizaba para nombrar el entrenamiento, exercitio, y como Gowan descubrió en sus primeros días de servicio, ese era, al parecer, el motivo por el que todo el mundo se alistaba. Los reclutas eran jóvenes seleccionados por sus cualidades físicas e intelectuales, pero una marcha de 20 millas romanas en 5 horas con el equipo a cuestas no era algo a lo que se acostumbrara uno en 2 días. Cuando no marchaban, peleaban con la espada o el pilum, hacían instrucción o bien levantaban fortificaciones temporales. Gowen era vagamente consciente de que el terreno alrededor de Eburacum era más agreste que el de las colinas que conocía, pero aparte de ese dato, que le proporcionaban más sus pies y muslos doloridos que sus ojos, lo que lo rodeaba estaba emborronado. Los reclutas veían poco a las tropas regulares, excepto algún que otro veterano bronceado que se reía al ver a toda la fila sudando. Era duro, pero no más que su adaptación a la vida romana en Deva. Para su sorpresa, era su formación druídica lo que le proporcionaba el autocontrol necesario para soportar la disciplina del ejército, mientras que los muchachos de buenas familias romanas se derrumbaban y eran enviados a casa. A medida que iba progresando su educación militar, los reclutas recibían algún día de permiso que aprovechaban para descansar, reparar el equipo o visitar la ciudad que crecía alrededor de los muros del campamento. Escuchar la musical lengua britana después de tantas semanas en un campamento latino
Le impresionó, y le recordó de paso que aún se llamaba Gowen, y que Gayo Maselio Severo era su nombre solo de adopción. Por supuesto, los vendedores y los muleros que charlaban libremente delante de él no podían ni imaginar que aquel muchacho alto, de facciones romanas y con túnica de legionario, entendía todo lo que decían. En el mercado de Buracum florecía el comercio de rumores. Los granjeros de los alrededores se apiñaban en la ciudad para vender sus productos y los comerciantes anunciaban, a voz en grito, productos de todas partes del imperio. Pero los jóvenes brigantes, que en otras épocas iban para contemplar embelesados a los soldados, brillaban por su ausencia. Se oían rumores divergentes, especulaciones sobre una alianza con las tribus del norte. Gowen se sintió incómodo, pero no dijo nada, pues los comentarios que se oían dentro del campamento eran aún más perturbadores que los de afuera. Quinto Macrinio Donato, el legatus legionis, debía su cargo al mecenazgo del gobernador, su primo, y el tribuno senatorial, que era su segundo. Se decía de él que era un cachorrito frívolo que jamás tendría que haber abandonado Roma. En condiciones normales, eso no habría importado lo más mínimo, pero aunque Lucio Rufino, el centurión a cargo de los reclutas, era un tipo decente, corría la voz de que entre los oficiales que comandaban las cohortes se contaban más hombres crueles y malvados de lo que era habitual. Gowen sospechaba que era precisamente por su decencia por lo que Rufino había sido destinado al poco envidiable cargo de convertir a un montón de patanes del campo en la columna vertebral del imperio. Solo falta una semana, dijo Ario pasándole el cazo de agua a Gowen. Al final del verano, incluso el norte de Britania era cálido, y después de una mañana de marcha, el agua de la poza donde se habían detenido sabía mejor que el vino. La poza consistía en unas cuantas piedras en semicírculo que recogían un hilillo de agua que caía desde un agujero en la roca. Por encima de ellos, la carretera se enroscaba por un brezal que parecía púrpura contra la hierba seca. Debajo, la tierra era una maraña de campos y pastos velados por la bruma de agosto. Estoy ansioso por hacer mis juramentos, añadió Ario. La armadura regular me parecerá una túnica después de esto. Estoy cansado de escuchar las rechiflas de los regulares cuando pasamos a su lado. Gowen se limpió la boca y le devolvió el caso. Ario era de Londinium, peludo y rápido, y un ser social sin cura posible. A Gowen, no muy ducho en hacer amigos, le parecía una bendición de los dioses. ¿Crees que nos asignarán a la misma cohorte? A medida que se acercaban al final de su adiestramiento, Gowen empezaba a preguntarse sobre lo que llegaría después. Si las historias que contaban los hombres mayores en las tabernas no tenían como único objetivo asustarlo, el ejército regular podía ser peor que el servicio militar. Pero no era eso lo que lo mantenía expectante. Había pasado media vida preparándose para hacer los votos druídicos, y después había huido. ¿Cómo un único verano podía comprometerlo en un juramento que, aunque menos sagrado, sería igual de vinculante? Le he ofrecido un gallo rojo a Marte si me destinan a la quinta con Jano, respondió Ario. Por lo que dicen, es un viejo zorro que siempre se las apaña para que sus hombres consigan lo mejor. También he oído yo eso, dijo Gowen, y bebió otro sorbo. Él, que había renegado de sus propios dioses, no se atrevía a rezar a los dioses de Roma. Llegó la siguiente fila a beber. Gowen les pasó el caso y regresó a la suya. Mientras los hombres volvían a formar, miró hacia el norte, donde la calzada blanca serpenteaba entre las colinas. El campamento que veía en la distancia tenía un aspecto insignificante. Era como un juguete en medio de una gran extensión de colinas. Pero la carretera, con la profunda zanja del Valium detrás, marcaba el limes, el confín del imperio. Algunos del cuerpo de ingenieros decían que aquello no era suficiente, que la única manera de mantener el sur de Britania seguro era construir una muralla, pero hasta entonces había funcionado. Era una idea, como el imperio mismo, pensó Gowen de repente, una línea mágica que las tribus salvajes tenían prohibido cruzar. Ningún lado es muy diferente del otro, dijo Ario poniendo voz a sus pensamientos. ¿Qué hay allí?
Aún tenemos algunos postes de observación allí arriba y hay poblaciones nativas, dijo uno de los hombres. Pues eso debe ser, respondió Ario. ¿Qué quieres decir? ¿Ves ese humo? Los nativos están quemando los matojos de los campos. Será mejor que nos aseguremos. El comandante querrá enviar una patrulla, dijo Gowen. Pero el centurión estaba dando la orden de formar. Sin duda Rufino habría visto el humo también y sabría qué hacer al respecto. Gowen se cargó el equipo al hombro y ocupó su lugar en la fila. Aquella noche el campamento era un hervidero de murmuraciones. Habían avistado el humo también en otras partes de la frontera y había quien afirmaba que se había producido un intercambio de flechas entre las tribus. Sin embargo, el alto mando de los legionarios se había limitado a enviar una cohorte para reforzar los campamentos auxiliares a lo largo del Limes. Sobre todo, servían para entretener a los oficiales de Deva que habían ido de caza. Al fin y al cabo, no eran más que rumores de escaramuzas en la frontera, por lo tanto no había ninguna necesidad de poner a todo el mundo en alerta por unos cuantos granjeros que quemaban granjas. Gowan recordó el relato de Tácito sobre la rebelión de Boadicea, pero no había sucedido nada que alzara a las tribus, aparte del siempre presente ruido de las sandalias claveteadas en la calzada romana. 2 noches más tarde, cuando la partida de caza ya se había marchado, el fuego surgió de repente en las colinas que había encima de la ciudad. A los hombres del campamento se les ordenó que se armaran, pero el segundo oficial en jefe de los legionarios había salido con el comandante, y el prefecto de campo no tenía autoridad para ordenar a las tropas que marcharan. Tras una noche sin dormir, se dijo a las tropas que podían descansar, y solo los que estaban de guardia se quedaron a ver las columnas de humo que se elevaban en el cielo matutino. A los reclutas de la cohorte de Gowen les costó conciliar el sueño, y a los veteranos no se les permitió dormir demasiado. Algunos de los exploradores que el prefecto había enviado habían regresado y las noticias eran malas. La idea de la barrera al final no había bastado. Los guerreros novantes y selgoves habían atravesado la frontera, y sus primos, los brigantes, se les estaban uniendo. A mediodía el sol tenía un color sangriento en el cielo ahumado. Quinto Macrinio Donato llegó a caballo aquella noche cubierto de polvo y con el rostro rojo a causa de la excitación, aunque también podía haber sido por el enfado de haberse perdido la cacería. El hombre es solo una presa más noble, pensó Gowen, que estaba de guardia cuando llegó el comandante. Pero teniendo en cuenta el número de nativos que decían que había fuera, era posible que los cazadores fueran pronto cazados. Ahora veremos un poco de acción, dijeron los hombres. Esos tipos pintados de azul nunca sabrán lo que les sucedió. La legión va a desperdigarlos como a conejos asustados. Pero pasó otro día y seguía sin ocurrir nada. El comandante esperaba la llegada de más espías, decían algunos rumores. Otros que aguardaba órdenes de Londinium, pero eso era difícil de creer. Si la novena no estaba allí para vigilar la frontera, ¿qué hacía en Eburacum? Al tercer día de la violación de la frontera, sonaron por fin las trompetas de la Legión. Aunque aún no habían prestado su juramento al ejército, la cohorte de reclutas fue repartida entre los veteranos. Gowen, por su habilidad con la madera, y Ario, por alguna razón que solo conocían los dioses del ejército, fueron destinados como exploradores a la cohorte de Salvio Bufo. De haber podido negarse, ninguno lo habría hecho. Bufo no era ni el mejor ni el peor de los centuriones, pero había servido muchos años en Germania, y cualquiera que fuese la protección que se derivara de esa experiencia, ellos la tendrían. Cuando llegaron los reclutas hubo algunas quejas por parte de los regulares, pero para alivio de Gowen, la seca orden de Bufo de reservar vuestra ira para el enemigo los hizo callar. Por la tarde ya estaban en camino, y Gowen bendijo entonces las largas marchas de entrenamiento que lo habían endurecido para poder soportar el peso del equipo y los pasos regulares por la calzada romana. Esa noche levantaron un campamento fortificado en el límite del páramo. Después de 3 meses en los barracones, Gowen descubrió que dormir al aire libre le resultaba extrañamente perturbador. El campamento estaba rodeado por una empalizada y una zanja, y él compartía una tienda de cuero con otros hombres,
pero podía escuchar los sonidos de la noche por encima de sus ronquidos, y las varadas que se colaban por debajo de la tienda llevaban el aroma del erial. Quizá por ese motivo soñó con Avalon. En su sueño, los druidas, sacerdotes y sacerdotisas juntos, estaban reunidos en el círculo de piedra encima de Thor. Las antorchas estaban sujetas en unos soportes fuera del círculo, y sombras negras revoloteaban sobre las rocas. En el altar ardía una pequeña hoguera. Caelian lanzaba hierbas a las llamas. El humo ascendía en forma de nubes y luego giraba en dirección norte. Los druidas levantaban los brazos en señal de saludo. Veía que sus labios se movían, pero no podía distinguir las palabras. El humo de la hoguera se hizo cada vez más oscuro, lo que hacía destacar los reflejos rojizos de las llamas de las antorchas. Gowen se quedó estupefacto al comprobar que tomaba la forma de una mujer armada con espada y lanza. La cara y el cuerpo cambiaban de arpía a diosa continuamente, y el humo que se elevaba era su cabello. Poco a poco la figura creció. Los sacerdotes levantaron las manos con un último grito, y una corriente de aire se llevó la forma hacia el norte, seguida de una hueste de sombras aladas cuando se apagaron las antorchas. En el último momento de la iluminación, Gowen vio la cara de Caelian. Tenía los brazos extendidos y parecía que lo llamaba. El joven se despertó temblando. Una luz pálida entraba por la rendija de la tela que cubría la puerta. Se levantó, se abrió paso entre las piernas de sus compañeros y salió afuera. Los pantanos estaban inundados por una densa niebla, pero la luz del amanecer empezaba a llenar el cielo. Todo estaba muy tranquilo. Un centinela se volvió con una ceja levantada en señal de pregunta y señaló hacia la trinchera de las letrinas. La hierba húmeda empañaba los pies desnudos de Gowen mientras caminaba por el recinto. Cuando regresaba, un graznido rompió el silencio. En un segundo, la niebla quedó cubierta de alas negras. Cuervos, más de los que había visto en toda su vida, llegaban del sur para rodear la colina. Dieron 3 vueltas alrededor del campamento romano y después se dirigieron hacia el oeste, pero incluso después de que desaparecieran podía oírlos gritar. El centinela tenía las manos abiertas en la señal para protegerse del mal, y Gowen no sintió ninguna necesidad de disculparse por temblar. Conocía el poder de la diosa Cuervo, a quien los sacerdotes de Avalon rezaban de vez en cuando, y no era necesaria la sabiduría de los druidas para interpretar la profecía. Ese día lucharían contra los guerreros de las tribus. Un fuerte crujido de ramas a su espalda lo devolvió a la realidad. Con el corazón en un puño, se giró y vio a Ario, quien con la cara encendida se disculpó por señas. Gowen asintió y, sin decir palabra, intentó mostrarle cómo atravesar la maraña de enebro sin hacer ruido. Hasta ese momento no había reparado en lo mucho que había aprendido de la dama de las hadas. El sentido común le dijo que unos minutos de instrucción poco podrían hacer con un muchachote de ciudad como su amigo, y que si los brigantes llegaban en manada, los exploradores romanos los oirían mucho antes que verlos. Sin embargo, seguía pegando saltos cada vez que Ario hacía ruido. Hasta entonces habían visto algunas huellas de cascos que llegaban hasta las ruinas humeantes de una granja. Aquel había sido sin duda un lugar próspero. Entre las cenizas hallaron fragmentos de vajilla de arcilla roja samiana y cuentas sueltas. También había unos cuantos cadáveres, uno de ellos decapitado. Al doblar una esquina, se estremecieron al encontrarse con la vidriosa mirada de una cabeza que estaba clavada a una puerta con una daga. Era evidente que el granjero había prosperado bajo el régimen romano y consecuentemente había sido tratado como un enemigo. Ario tenía un aspecto verdoso. Estaba tan perturbado por la habilidad de Gowen para interpretar la escena como por su torpeza. Pero los brigantes habían seguido adelante y eso era lo que debían hacer ellos. El enemigo se había alzado por primera vez cerca de Lugubalium y estaba avanzando hacia Eburacum siguiendo a las limes. Si se dirigían hacia el sur, los exploradores que habían sido enviados en la otra dirección darían la alarma.
Las órdenes de Bufo habían sido claras. Si Cowen y Ario no habían visto al enemigo antes de media mañana, debían interpretar que los brigantes se dirigían hacia el este siguiendo la ruta natural hacia Eburacum. Lo que necesitaban en ese momento era un lugar elevado desde el cual pudieran verlos llegar y así poder avisar a los romanos que tomaban posiciones para defender la ciudad. Gowen observó el terreno con mirada experta y se dirigió hacia la cima de la colina a la cual algún antiguo tormento de la tierra había despojado de su manto. Los riscos sobresalían por el precipicio como huesos desnudos. Cuando alcanzaron los pinos de la cima, se secaron el sudor de la frente, pues el calor empezaba a apretar, y se dispusieron a buscar leña para hacer señales de humo. Detrás de ellos, el valle de hierba constituía el paso natural para cualquiera que buscara los ricos territorios cercanos a la costa. Estaba muy tranquilo, demasiado tranquilo, pensó Gowen al mirar el valle. Se le puso la piel de gallina. Tanto si los rebeldes continuaban con el asalto como si volvían a sus casas, deberían pasar por allí. Puede que también tuvieran exploradores, pensó de pronto, y se escondió detrás de un árbol. A lo mejor en ese mismo momento estaban riéndose mientras planeaban cómo apresar a esos romanos que se habían salido tan insensatamente de la seguridad de sus murallas. Al otro lado la tierra descendía velada por una bruma blanquecina. A Gowen le recordaron las tierras que rodeaban a Avalon, que a veces también quedaban ocultas por las nieblas, como si la isla estuviera separada del mundo. Las fronteras también podían ser así. Durante medio año había vivido de lleno en el mundo de su padre. Sin embargo, en aquel lugar que no pertenecía ni a Britania ni a Roma, estaba cobrando conciencia de manera desagradable de su lealtad cruzada, y se dijo si habría algún lugar que pudiera llamar suyo. Me pregunto si el nuevo emperador intentará sofocar la rebelión. Era la voz de Ario que le llegaba por detrás. Ese hispano, Adriano. Ningún emperador ha visitado Britania desde Claudio, respondió Gowen, observando aún los campos. ¿Aquello era una nube de polvo o una fogata que se extinguía? Se levantó, entrecerró los ojos y volvió a sentarse. Los brigantes tendrían que montar una buena para merecer su atención. Eso es verdad, los britanos no son capaces de coordinar nada. Incluso cuando tuvieron un cabecilla en la batalla del Monte Graupio, perdieron. Ese fue el último alzamiento de las tribus. Eso mismo pensaba mi padre, comentó Gowen recordando el orgullo con el que su abuelo había hablado de la carrera militar de su hijo. Él estuvo allí. Nunca me lo habías contado, dijo Ario dándose la vuelta hacia él. Gowen se encogió de hombros. Le costaba pensar en Gallo como su padre, aunque solo tenía que recordar el retrato que Macelio guardaba en su estudio para saber que era cierto. En el monte Graupio, su padre había luchado con valor. Gowen se preguntaba cómo actuaría él cuando llegara el momento. A menos que hayan encontrado un nuevo cabecilla del calibre de Calgaco, no creo que sean muy peligrosos, dijo en voz alta. Ario suspiró. Seguro que todo habrá terminado en cuanto la novena alcance a los brigantes. Si a Adriano le llegan noticias, el enfrentamiento no pasará de una escaramuza en la frontera. La batalla no tendrá ni nombre. Seguro, pensó Gowen. En los últimos 3 meses se había familiarizado con la disciplina y la fuerza del ejército romano. Además del valor individual, los hombres de las tribus necesitarían un milagro para resistir. Durante un momento recordó el sueño de la dama de los cuervos, pero debían de haber sido imaginaciones nocturnas. A la luz del día, la realidad eran los pasos de hierro de las legiones. Y después todos de vuelta a los campamentos, prosiguió Ario, y a los ejercicios. ¡Qué aburrimiento! Crearon un desierto y lo llamaron paz, citó Gowen despacio. Es lo que dijo Tácito sobre la pacificación del norte tras la batalla del Monte Graupio. Después de aquello, podemos alegrarnos de estar aburridos. Estás inquieto por la espera, repuso Ario, sonriendo de repente. Yo también lo estoy. Eso debía de ser. Sus dudas eran los pensamientos que cualquier hombre tiene antes de la batalla. Eso era todo. Gowen consiguió reír, muy contento por un instante de que Ario estuviera con él, y continuó inspeccionando las colinas del norte.
Fue Ario el primero en avistar al enemigo. Llegó corriendo del matorral en el que se había escondido para aliviarse, moviendo los brazos con agitación. Gowen retrocedió hacia el pequeño pinar y vio una nube de polvo al oeste, donde el sol estaba poniéndose por las colinas, que resultó ser una masa andante de hombres y caballos. El avance de los brigantes era lento a causa de los carros tirados por bueyes que cargaban con el botín. Un fallo, pensó Bowen. Una de las mayores ventajas de las tribus era la movilidad. Sin embargo, eran muchos más de los que esperaba. Miles de ellos. Miró hacia el sur, donde la legión debería estar esperándolos, mientras calculaba el tiempo y la distancia. Observaremos hasta que pase el grueso de las filas enemigas y entonces encenderemos el fuego. ¿Y después qué? Preguntó Ario. Si nos separamos de nuestras filas nos perderemos lo mejor. Si esperamos, la batalla vendrá a nosotros. Gowen no sabía si alegrarse o temer ese momento. Lo peligroso, pensó, sería el tiempo que transcurriría desde que encendieran el fuego hasta la aparición del ejército romano, si es que habían llegado a su posición y visto la señal. El enemigo ya casi estaba debajo de ellos. Identificó a los brigantes por su aspecto, aunque en la caravana reconoció asimismo a alguno de los hombres de las tribus más salvajes del norte. Ario los vio también, y arrugando la frente con severidad sacó la yesca y el pedernal. Le costó varios intentos conseguir una chispa, pero pronto salió un hilillo de humo enroscado a la yesca, el cual creció cuando le añadieron maleza hasta que pronto se convirtió en una vigorosa llama. La cantidad adecuada de hierba verde volvió gris el humo blanco. La columna osciló y después se consolidó manchando el cielo. ¿La verían los romanos? Gowen se puso tenso mientras observaba. Una luz destelló de repente en la ladera de una lejana colina. Reconoció los brillos plateados de las puntas de las lanzas y una llamarada de oro. El águila. Sin decir palabra, señaló el estandarte romano y Ario asintió. Una sombra emborronada crecía debajo de ella, se hacía más profunda, se derramaba por la ladera inexorable como la marea. Suavizado por la distancia, estalló el sonido de las trompetas, y la masa en movimiento se dividió en tres columnas, la central más lenta a medida que los flancos avanzaban por el terreno elevado a cada lado. Los brigantes también los habían visto. Durante un momento dudaron, pero después se oyeron los sonidos discordantes de sus cuernos de vaca. Una ola de movimiento sacudió la multitud de hombres cuando colocaron los escudos y apuntaron las lanzas. Gowen y Ario bajaron por el otro lado y cuando el griterío se intensificó, se detuvieron a mirar a través de unos enebros. La formación romana avanzaba con la regularidad despiadada de una de sus máquinas de guerra. Bloques de hombres que se movían en línea recta a paso uniforme, filas que se curvaban para proteger el centro. La carga céltica latía con la energía salvaje de un incendio natural, aullando contra el enemigo. Los britanos podían intuir el plan romano, pero nadie, ni siquiera sus propios cabecillas, sabían lo que iban a hacer los guerreros celtas. Cuando parecía que toda la fuerza de los brigantes iba a ser rodeada y aplastada por los romanos, varias bandas de las tribus más salvajes se separaron sin aviso. «¡Están huyendo!», dijo Ario. Pero Gowen no agregó nada. No parecían presas del pánico, sino de la furia, y enseguida quedó claro que estaban virando para cargar contra el flanco romano, no para huir. De repente, el terreno elevado que había permitido a los romanos llegar más allá del centro del enemigo se convirtió en una desventaja, porque los jinetes celtas estaban aún más arriba que ellos. Gritando, lanzaron a sus ponis de cascos firmes a toda velocidad colina abajo. En ese terreno ninguna infantería habría podido ofrecer resistencia. Los legionarios se esparcían y tropezaban entre sí o con los caballos cuando intentaban escapar. La confusión se extendió entre las filas. Desde arriba veían la ordenada formación en desbandada. Los flancos retrocedían hacia el centro, mientras que la fila central se enfrentaba a los guerreros brigantes que iban a pie. Los dos exploradores contemplaron el hervidero humano con expresión de horror. Gowen recordó cuando le dio a una ardilla con una piedra y aquella cayó en una colmena de abejas.
En cuestión de segundos, el pobre animal desapareció bajo hordas de atacantes. Por increíble que pareciera, eso era lo que estaba viendo en esos precisos momentos. Se estremecía a cada golpe. ¿Era más horrible estar en el centro de la batalla? Se preguntó, o allí donde podía morir un millar de veces. Pero los romanos, mejor armados contra los aguijones de esos enemigos, no habían sido completamente arrollados. Muchos murieron donde estaban, pero los que pudieron hacerlo salieron corriendo. El comandante y su escolta se habían situado en una pequeña elevación. Las capas brillantes empezaron a moverse cuando la primera oleada de soldados en retirada los alcanzó. ¿Podría Donato reunirlos? Gowen nunca supo si el comandante lo intentó siquiera. Vio las capas rojas en retirada y poco después cómo eran engullidas por los britanos, e imágenes fugaces de espadas ensangrentadas. El águila de la legión aguantó por encima del fragor durante unos pocos y desesperados instantes más y luego cayó. Júpiter Fides, susurró Ario con la cara del color del queso. Pero Bowen, al ver la bandada de cuervos que sobrevolaba los campos, supo que la deidad que dirigía la batalla no era ningún dios romano, sino la gran reina, la dama de los cuervos, Catubodba. Vamos, murmuró, ya no podemos ayudarlos. Ario bajaba tambaleándose por el otro lado de la colina. Gowen, que tampoco se sentía demasiado firme, no podía sentir lástima por él. Tenía los sentidos alerta, pendientes de cualquier peligro, y cuando oyó por encima del tumulto de la batalla el repicar del metal contra la piedra, se escondió con Ario entre los helechos que había junto a un riachuelo y le indicó con un susurro que no hiciera ruido. Se quedaron quietos como conejos cuando oyeron el ruido más cerca. Gowen pensó en la cabeza que habían visto en la granja. Los hombres de las tribus a veces usan las cabezas como trofeos. Durante un momento tuvo la horrible visión de su cabeza y la de Ario sonriendo desde una estaca en la puerta de la cabaña de algún guerrero del norte. Le entraron náuseas y tragó por miedo a que lo oyeran si vomitaba. Entonces vio entre los helechos piernas desnudas, llenas de arañazos, y oyó el canto de los hombres. Reían y cantaban celebrando la victoria. Gowen intentó entender las palabras. Un movimiento convulsivo a su lado lo sobresaltó e hizo que mirara hacia arriba. Por encima de sus cabezas, los hombres de las tribus zarandeaban el águila de la legión. Sintió que Ario se levantaba e intentó detenerlo, pero su amigo ya estaba de pie y había sacado el gladius. El destello del sol en el acero detuvo los cantos. Gowen se agachó con la espada en la mano cuando los brigantes se echaron a reír. Se dio cuenta, alarmado, de que eran casi 2 docenas. Entregadme el águila, dijo Ario con la voz quebrada. Entrégame tu espada, repuso el más alto, y puede que te dejemos vivir. Como esclavo de las mujeres, terció otro, un hombretón pelirrojo. Sí, se lo dejaremos a ellas para que se diviertan. Les van a encantar esos risitos. A lo mejor es una muchacha de verdad que ha seguido a su hombre a la guerra. De sus compañeros llegó una avalancha de comentarios lujuriosos en lengua britana a propósito de lo que las mujeres harían con él. Durante un instante, Gowen, atrapado entre el miedo por su amigo y el que sentía por sí mismo, no pudo moverse. Después vio que se ponía en pie. Está loco, replicó Gowen en su lengua mientras tomaba a Ario por la túnica para detenerlo. Los dioses lo protegen. Todos estamos locos. El jefe brigante lo miró con cautela, intentando conciliar el acento britano con el uniforme romano. Y los dioses nos han dado la victoria. Eso es cierto, pensó Gowen, y yo el más loco de todos. Pero no podía quedarse quieto presenciando cómo mataban a su amigo. Ese recuerdo lo habría vuelto loco de verdad. Los dioses de nuestra gente han sido bondadosos, respondió Gowen tartamudeando, y no desean ver cómo deshonras a los dioses de tu enemigo vencido. Este es uno de sus sacerdotes. Dale el águila y déjalo marchar. ¿Y quién eres tú para darnos órdenes? Le preguntó el jefe mientras se le oscurecía el rostro. Yo soy hijo de Avalon, respondió Gowen, y he visto a Catubodba cabalgando el viento. Los hombres de las tribus prorrumpieron en murmullos y durante un momento Gowen tuvo esperanzas de salir de aquella situación, pero a continuación el pelirrojo escupió y levantó su lanza.
Entonces eres un traidor y un loco al mismo tiempo. Al verlo moverse, Ario se soltó de Gowen. Este tardó un segundo más de la cuenta en retenerlo mientras su amigo cargaba, pero pudo ver, con una claridad atroz, el arco que la lanza del brigante dibujó en el cielo. Una armadura la habría detenido, pero los exploradores solo llevaban una gruesa túnica de camuflaje. Ario se tambaleó cuando la hoja le perforó el pecho, con los ojos abiertos por la sorpresa. Cuando su compañero estaba cayendo, Gowen ya sabía que la herida era fatal. Ese fue el último pensamiento coherente que tuvo durante algún tiempo. La cara de Catubodba se alzó ante él y, gritando, se lanzó a la carga. Sintió el impacto de su hoja contra la carne. Sin pensar, paró un golpe y se agachó bajo el brazo del hombre. De tan cerca como estaban, los celtas no podían manejar sus largas espadas. Gowen clavaba la espada corta hacia arriba, mordiendo la carne, rasgando hasta el hueso. Las interminables horas que había pasado con la espada durante la instrucción dirigían sus golpes, pero eran maldiciones druídicas lo que gritaba, y para sus enemigos eran más mortales que la espada. Gowen sintió que el combate decaía y enseguida que ya no lo atacaba nadie. Parpadeó con la boca abierta como un caballo desbocado. Vio que los guerreros brigantes desaparecían por la colina. Había 8 cuerpos esparcidos por el suelo. Cuando el espíritu que lo había poseído lo abandonó, se tambaleó un poco y luego volvió la vista hacia Ario. Su amigo yacía inmóvil con la mirada vacía y fija en el cielo, pero cerca, donde la había dejado uno de los brigantes, estaba el águila de la novena. Gowen pensó que debía enterrar a su amigo. Debería levantarle un túmulo, como a un héroe, con sus enemigos alrededor y el águila de la legión encima, pero sabía que carecía de fuerzas y tampoco habría ninguna diferencia. Ario seguiría muerto como todos los demás. Para él, el águila ya no era más que un motivo por el que matar. No pertenezco a este lugar, pensó aturdido, y se le cayó la espada de la mano. Con dedos torpes desanudó las cintas de su túnica de cuero. Estaba mejor sin el uniforme pesado, pero todavía apestaba a sangre. En el silencio, el sonido del agua del arroyo lo llamó. Fue hacia él y hundió la cara en el agua helada de un pozo. Se lavó los brazos y las piernas y volvió a beber. Para su asombro, muy poca sangre era suya. El agua hizo que se sintiera mejor, pero las manchas de sangre, la sangre de su propia gente, seguían su alma. No he prestado juramento al emperador, pensó. No tengo por qué quedarme en el ejército para ser un carnicero. ¿Lo mantendrían si volvía a Eburacum? No lo sabía, y seguro que la vergüenza mataría a su abuelo. Era preferible que el anciano lo creyera muerto a que pensara que el horror de la batalla lo había hecho huir, y lo que lo asustaba era convertirse en un asesino y ver a hombres muertos en el suelo, no que lo mataran a él. Al final se levantó. Entre los cuerpos, las alas doradas del águila brillaron siniestras a la luz del sol del atardecer. Por lo menos tú ya no destruirás a más hombres, murmuró. Luego la tomó, la tiró al arroyo y las aguas del pozo se cerraron sobre su brillo, como había hecho con el brillo de tantos tesoros que el pueblo de su madre había ofrecido a los dioses. Al otro lado del risco, los hombres aún estarían luchando y muriendo, pero donde él estaba no se oía nada. Gowen pensó en qué hacer. No podía volver con las legiones, y sus rasgos romanos lo convertirían en maldito entre las tribus. Solo había un lugar en el que no les importaba si era romano o britano. Únicamente importaba lo que había en su alma. De repente, con una intensidad dolorosa, deseó volver a casa, a Avalon.